Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Data Break. Estamos muy felices, nos demoramos harto, Felipe, y también estamos muy contentos porque estamos en casa nueva. Bien, aquí nos recibe eh, Felipe Mancini. Felipe Mancini es presidente de Chiletec y adicionalmente CEO de Asimov Sí, ha sido y dueño consultoría. de esta casa y con el cual hoy día nos incorporamos para poder ser panelistas juntos en este nuevo episodio. Así que, Felipe, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, Eric. Bueno, bienvenido a nuestra casa también. Una oportunidad para poder seguir hablando de los temas que nos interesan de la parte legal, los temas de inteligencia artificial, protección de datos y cómo también nos afecta el mundo gremial. Así es. Y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos un tremendo invitado. Yo le pedí ahí perdón a Manuel porque no pudimos concretar, pasaron ciertas cosas, pero al final logramos. Manuel Rengifo, director de, uno de los directores de ASECH, con una vasta experiencia, es parte del gremio. Estamos muy contentos de invitarte a este espacio, Manuel. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, bien, muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Felipe, por abrirme las puertas de tu casa. Y nada, esperando y expectante, digamos, a las preguntas y a las dudas que puedan ustedes tener y tirar a la mesa para conversar gratamente sobre lo que nos compete el día de hoy. Bien, bien. Y como formalidad, saludar a nuestros patrocinadores, saludar a Lex Data Platform, Latin IT Academy, soluciones de formación, Asimov. ¿Cuáles son los desarrollos generales de Asimov? Bueno, nos dedicamos al desarrollo de software a la medida, Mm, trabajando, bueno, mucho con el mundo público, mm. pero el último año no hemos desarrollado tanto con el mundo privado. Trabajamos en algunas verticales como minería, con banca también, en temas de desarrollo de software a la medida. Buenísimo. Saludar al gremio Chiletec que siempre nos está apoyando. Saludar también a Gobierna tu Vida, Soluciones de Inteligencia Artificial, que son los que de alguna manera nos ayudan a hacer este espacio. Bueno, vamos a lo importante también. Manuel, tú hoy día representas a un gremio muy, muy relevante que es ASECH. Para el mundo tech, que es particularmente nuestro público, ¿nos pudieses contar de qué se trata ASECH? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué están buscando el día de hoy? Bueno, partiendo de la base de que la ASET es un gremio, tal como decías tú, y por lo tanto es un actor relevante en la conversación con el Estado. No todos pueden conversar con el Estado, porque en el fondo la ley, la constitución, el marco legal permite que la conversación sea con asociaciones que representen un número determinado de stakeholders, de incumbentes, como se dice hoy día, y que obviamente representan claramente el interés de un área determinada. En ese sentido, los gremios estamos convocados a traer datos al Estado, datos que permitan de alguna manera también desarrollar políticas públicas. Esos datos van a ir dependiendo de cuáles son la orientación del gremio, pero en el caso nuestro, nosotros nos abocamos a trabajar con el mundo pyme y que, para no dedicarnos, digamos, a confundir más al público, emprendedores, siendo una fase de la empresa, entonces abarca mucho. Por lo tanto, representamos a las pymes MIPES de este Ya, país. pymes MIPES. ¿Y cuántos son más o menos dentro del gremio? Nosotros tenemos contabilizado formalmente, porque esto también es una data que vamos renovando cada tanto, cerca de 53.000 personas formalmente Mm. hablando. Sabemos que en el último tiempo, los últimos 6, 7 meses, hemos abordado y abarcado mucho más, Ya. pero todavía hay que contabilizarlo. Mira, tremendo desafío. Lo conversamos un poco en off, Manuel. Cambio de gobierno. ¿Cuál es hoy día, desde tu punto de vista, qué conversaciones, cuáles son los desafíos en la agenda de ASECH versus hoy día los espacios que ha generado el gobierno para abordar las problemáticas de los emprendedores en general? Bueno, tenemos justamente una nuevo proyecto de ley que se llama el proyecto Miscelánea o el proyecto de reconstrucción, que habla básicamente de cierto tipo de aproximación a las grandes corporaciones, a las grandes empresas. No hay nada todavía que hable directamente a la pyme. Por lo tanto, ahí hay un desafío porque la última conversación con el gobierno, específicamente con Hacienda y con el presidente mismo, tuvimos la oportunidad de poner un tema preocupante que es desarrollar una agenda pro pyme.
entendiendo de que la base de esta conversación era justamente sostener el 12.5% de tributación para la pyme como sine qua non para conversar. ¿Ah? Por lo tanto, ahí tenemos el primer desafío. El segundo desafío, que es no menor, es que la pyme ostentaba cerca del 68% de la ocupación laboral en el mercado chileno. Y eso ha bajado circunstancialmente, entendiendo de que tuvimos la pandemia y que posteriormente hemos tenido estos vaivenes económicos que hacen que estemos hablando del 53% hoy día. Hay que lograr subir esa suma. Por lo tanto, hay un segundo desafío no menor. Y el tercer desafío, y que los toca a ustedes directamente, es el tema de la tecnología y cómo la tecnología abre ciertos campos, como por ejemplo el tema de compliance y el tema justamente de responsabilidad de uso de datos. Entonces sí, tenemos tres temas que son pilares hoy día centrales, más allá de la capacitación, los networking experience que estamos desarrollando y otro tipo de actividades que son directamente relacionadas con tocar al mundo pyme en distintas áreas. Oye, Felipe, estaba pensando hoy día respecto a lo que mencionaba. Bueno, tú también está en la misma mesa de políticas públicas del Estado. Me pregunto, ¿qué hoy día, qué tan difícil hoy día se ha vuelto emprender en comparación con 5 o 10 años atrás? ¿Existe algún tipo de... ¿Las cosas se han facilitado? De hecho, esa pregunta me acuerdo que el otro día la conversamos con otros empresarios, con el marco normativo actual. Hay que ser bien valiente para poder emprender. O sea, cuando uno dice, voy a, no sé, crear una empresa de software o servicio y cosas así, y veía el marco normativo en temas de compliance, ley de protección de, la ley de los delitos económicos, la ley de protección de datos, la ley marco de ciberseguridad, todas esas obligaciones. Y decir, oye, efectivamente, para poder llegar a hacer una empresa o crecer, tengo que prepararme para eso. Y en el mundo quizás más emprendedor, yo siempre digo, yo en un momento fui emprendedor, cuando éramos 4 personas, pero fuimos aprendiendo en el camino. Hoy en día esa vara está mucho más alta. Aquí está viendo un punto de vista como de ponerse los pantalones largos, que hablamos como país, como servicio. Pero hay que también verlo en cierta medida. Cuando vemos, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, que las multas que se pueden aplicar a una pyme, de repente pueden, de verdad, hacer quebrar una pyme. Hay que mirarlo bien, hay que aplicar criterios de gradualidad también en este tipo de normativas también. Eso es por lo menos mi visión. O sea, lo que pasa es que, y perdona aquí Adelante, si me meto, pero me parece súper interesante el punto que tú pones, porque más allá, digamos, de las dificultades financieras, que claramente hoy día... Lo inherente de emprender. Exacto, hoy día tenemos sueldo mínimo, se está poniendo justamente en conversación otro sueldo mínimo más. O sea, hay una serie de barreras financieras que el emprendedor tiene que soslayar, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, el tema que pusiste es un tema no menor, que es un tema que es sumamente estructural, que todavía no se ha tocado concretamente en la normativa. Sabemos que viene ahora para diciembre una entrada en rigor de la ley sobre conservación de datos, pero no existe una normativa gradual o una normativa que permita decir claramente o clasificar a esa pyme en torno no solamente a la multa, sino también al criterio de fiscalización. Y eso no es menor. ¿Okay? Entonces, una pyme que estaba acostumbrada a hacer las cosas al tuntún, al lote, ¿no es cierto? Y que además mandaba todos los meses sus vendedores, porque tienen que cumplir metas, mandaban sus mailing o sus promociones. Estamos hablando hoy día de cerca del 49% de las pymes que están dentro de las pymes. Que están, me refiero, ese es un dato no menor. ¿Cuántas pymes hoy día son grandes, o sea, maduras, como para tener un departamento comercial enfocado justamente al tema de compliance? Claro, un encargado de protección de datos. Por ejemplo. ¿No? O sea, abre una temática que hoy día no está normada. Y al no estar normada, el criterio de fiscalización es súper complejo. ¿Cómo lo miráis tú o cómo lo miran ustedes? Sí, yo creo que en uno de estos espacios tuve la oportunidad de conversar con el senador Kenneth Pugh. Le hice la misma pregunta.
Bueno, cuando cuando empezamos en hacer la ley de protección de datos personales, ¿se pensó efectivamente en el impacto, el costo para la implementación? A priori, pareciera que no. Segundo, se pensó en el impacto de las pymes, lo que tú dices, muy acertado. Hoy día las pymes no es que tengan como soluciones en la nube, Felipe, no es como que... No. y probablemente ni siquiera las necesiten en la etapa de lo que están haciendo. Pero la ley de alguna manera nos dice a todos por igual, los reglamentos son para Para todos. todos. Para todos. Entonces, yo veo que no solamente existe un problema en las corporaciones respecto a la implementación. Ya hemos hablado harto del qué hay que hacer, del desafío, y ya tenemos... Ahora el cómo. pero ¿cómo lo hacemos? Exacto. ¿Cómo estamos trabajando en la implementación? Más, ¿qué cosas estamos haciendo con las pymes? Yo no sé si tú has visto quizás los espacios, Felipe, pero yo no extraño la mirada de esa masa fuerte laboral del emprendedor que le va a afectar la ley, no hay una definición clara. ¿Qué sucede más en las partes? ¿Cuál es la visión, la postura de los gremios también de cara a eso? Y bueno, ahí está el rol de los gremios también, porque muchas veces tú hablas con los emprendedores o con los que están recién partiendo y no saben el marco legal que existe. Nos pasó la semana pasada cuando estuvimos en la Cámara de Diputados que había uno, de hecho era un socio de Chiletec que tenía un hardware para temas de gente que había tenido ACV para recuperación. Y la ministra le dijo, oye, ¿usted sabe que esto puede estar regulado por la ley de neuroderecho? ¿Usted conoce ese proyecto de ley? Y el emprendedor dijo, no, ¿de qué se trata? Bueno, imagínate, no sé, una pyme que hoy en día envía temas de email marketing o temas de captura de información de base de datos para poder vender productos. Hoy en día va a tener que implementar temas de cómo la gente puede hacer opt-out, cómo puede hacer borrado de datos de la gente que pida el consentimiento de que se borre su información. Multiplícalo por los miles de emprendedores que existen. La señora que vende, no sé, por Facebook, que vende por Instagram, ¿va a saber eso? No. Entonces hay un problema de simetría de información bien grande. Yo creo que ahí está el rol de nosotros como los gremios. Y de cultura. Recuerda tú que en esa misma conversación, no sé quién fue el que dijo, pero me pareció bastante acertado, que no solamente requiere de implementaciones de normativa, sino de un cambio de cultura por parte del Estado. Cómo el Estado permea hacia las grandes o las pequeñas empresas una especie de cultura. Porque tú dijiste algo que me parece sumamente cierto y que me confunde incluso, que es idiomática o verbalización de conceptos que para una PM Claro. van a ser, pero que le hablé en chino. Po. Claro. Sí, es terrible. De hecho, a mí me ha tocado conversar con varios emprendedores. Hablemos de... Bueno, todos los que estamos acá somos emprendedores, partamos de esa base, ¿bien? Pero, como te mencionaba, oye, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué me van a obligar a que yo tenga que digitalizarme a la fuerza? ¿Por qué yo tengo que registrar esto si no es parte de mi negocio? Entonces, yo como tú bien dices, existe una simetría, pero también creo yo que hay una falta de definición de cara como quien aboga por ese sector. ¿Vale? Por eso te preguntaba de alguna manera cómo hoy día o cómo se le está planteando a la SECH esos ríos, cómo lo está transmitiendo al gobierno, porque nosotros en una oportunidad, y con esto termino, hicimos un estudio más o menos, costaba aproximadamente, tranquilamente, 500 millones de pesos más o menos implementar la ley en el corporativo. Bueno, 500 millones de pesos. Po. Y la pyme que solamente está pensando en la liquidez de fin de mes, Claro. es como, te das cuenta, es como que ahí digo, ¿qué pasa? Po? A ver, lo que pasa es que eso también abre dos temas que para mí son complejos. Primero, claramente, la usabilidad del tema o, en el fondo, la implementación, ¿no es cierto? Implementar esto, y aquí me podrá confirmar Felipe, tiene costos que no estaban pensados en la pyme y por lo tanto, olvídate. Ninguna, como dice mi hija, cero posibilidad. Cero posibilidad. Cero posibilidad. Cero posibilidad. O sea, yo creo que ahí hay un tema que puede ser un happy problem desde el punto de vista de que haya una empresa como la tuya, digamos, como Asimov, que agarrara el guante y dijera, ¿sabes qué más? Vamos a sacar un programa que esté, no sé, de repente supeditado, digamos, a alguna herramienta de Corfo o algo por el estilo, pero que sea gratuita para la pyme. O sea, eso de todas maneras. Pero también está el otro lado, que no es menor, que es el lado de la fiscalización. Que es un tema que todavía no está muy claro. ¿Quién fiscaliza esto?
No, hay un tema en la conformación de la ley de protección de datos que se crea esta nueva entidad, este organismo rector. Tal como lo tenemos en transparencia, ahora va a haber un organismo rector de protección de datos. También, por lo menos lo que hemos escuchado de lo que se vio en la comisión de implementación, que los recursos que se destinaron para la implementación no eran como los necesarios para llevarlo adelante. Entonces, si vamos a fiscalizar, ¿bajo qué mecanismo? ¿Mecanismos digitales? ¿Van a haber fiscalizadores como impuestos internos, por ejemplo? ¿De qué forma se va a hacer? Exacto. Yo creo que eso es parte también de la visión, quizá de un punto de vista político, de lo que es llevar a implementar una ley. Que no nos vaya a pasar, por ejemplo, lo que nos pasa un poco, guardando las proporciones, con la ANSI, que es la agencia que es encargada de la ciberseguridad, que claro, que también tiene una cantidad de profesionales súper limitados. Entonces, claro, cuando tú decís la ciberseguridad hoy en día no se limita únicamente al mundo público y el mundo privado. Entonces, claro, es un servicio público muy pequeño que está encargado de supervisar a miles y miles de empresas. Aquí pasa lo mismo. Y eso es ciberseguridad. Eso ahora multiplicado para protección de datos personales. Sí, ¿no? Pareciera un desafío, o sea, de mi punto de vista, no pareciera, es un desafío Es un complejo. desafío. Yo también siempre trato de decir de que en estas mismas mesas, creo que hace falta las personas que efectivamente van a tener que hacerse cargo de esto. Hemos conversado quizás, Felipe, antes, personas profesionales del mundo de gobierno de datos, de protección de datos, los que precisamente tienen que abordar estos temas y sobre todo una mirada clara desde el mundo del emprendimiento, porque a priori lo que yo veo desde la ley y mi experiencia trabajando en esto, el estado del arte de los emprendedores, es que algo que tiene que ser sí o sí gradual. No, la ley no puede correr con la misma rigurosidad, por decirlo de alguna manera, hacia una mediana pequeña empresa. No, y también que no existe el tema que quede después una letra muerta. O sea, al final, como que una ley que hace todo, pero al final no hace nada. O sea, Y eso abre una lista compleja, porque cuando tú tienes una ley que se implementa, se avisa y se desarrolla por parte de las pymes es una inversión. Una ley que va a implementarse con recursos que no son simples, no son fáciles para una pyme. Por lo tanto, dejarla en letra muerta significa un gasto quemar dinero para una pyme. Entonces, es súper complejo porque en el fondo tú ahí te das cuenta de cuánta responsabilidad tiene el mundo parlamentario de desarrollar medidas que realmente tengan cierta lógica. Claro, entendiendo que la ley de protección de datos es una duda pendiente en nuestro país de hace muchos años. Sí. O sea, esta ley estuvo, no sé cuánto, 12 años yo creo que en el Congreso o más Sí. yo creo. Y era parte de los compromisos internacionales con el tema de la OCDE, de tema de cumplimiento a nivel de, bueno, GPA, todo el tema de protección de datos, pero hay que verlo también en la realidad de nuestro país. Entonces, por eso cuando hablamos del tema de la gradualidad, cuando llega una empresa, no sé, extranjera de otros países que ya tiene cumplimiento GDPR en Europa, en Estados Unidos, dice, ya, bueno, esto lo asimilo, es algo similar, ya tengo mis modelos de compliance y todo. Pero claro, para una cultura como la nuestra que no teníamos eso, la brecha es gigantesca. Entonces, claro, y ahí incluso se puede generar un problema de competitividad para la empresa misma, para la empresa chilena. Entonces también yo creo que es algo que hay que sopesar en la implementación. De todas maneras. Ahora la pregunta, se las tiro para poder ir buscando soluciones. ¿Qué es lo que ustedes desde el mundo, justamente, desde el mundo de los datos, les parece interesante implementar? O sea, ¿cuál sería la solución? Bueno, yo tengo una propuesta. Bueno, nosotros trabajamos precisamente en un sistema en un sistema que tú al principio lo mencionaste. Tiene que existir algún mecanismo en que la pyme vea este rol tal como si yo tuviese un contador, ¿vale? Es porque cuando tú formas una empresa, inicia, lo primero que tienes que cumplir son tus responsabilidades legales y tributarias. Claro, tienes que tener un abogado y un contador. Un abogado y un contador. Sí, Bueno, ¿no? adivina que ahora va a tener que tener un delegado de protección de datos o la persona encargada de protección de datos. Puede ser tú, puede ser alguien de tu empresa, pero tiene que existir un rol. Y este rol nosotros tenemos que aliviarle la carga. Aliviarle la carga significa diseñar un sistema en el cual ellos puedan abordar todos estos procesos de una manera simple que les permita no solamente cumplir la ley, sino que entiendan por qué están haciendo esto, porque el propósito de la ley, más allá de regular tus datos, es que tú puedas entender el valor detrás de hacer eso. Por lo tanto, bueno, nosotros diseñamos un sistema que se llama Lex Data Platform que automatiza ese proceso, pero
lo hicimos pensando en un target bien específico, la pequeña y mediana empresa. Porque el corporativo tiene los temas abordados o en camino de abordar. Sin duda. Y hay Y soluciones tiene los inter- recursos. Claro, tiene los recursos, puede comprar una solución internacional Exactamente. Puede ya hacerlo con eso. in-house y la Claro. verdad es que le da lo mismo. O sea, Pero- Falabella. Claro, y yo siempre pensé, tuve esta hipótesis, 1.6 millones de empresas en Chile, 98 son pymes, el resto son operadores de importancia vital. Bueno, esa masa crítica, cómo está abordando los temas, me puse a conectar con emprendedores y me empezaron a decir, ¿sabéis qué? Yo no tengo 10 millones de pesos para pagar por una consultoría de protección de datos. No tengo esa plata. ¿Qué hago? Y así empecé a escuchar eso y dijimos, ¿sabéis qué? Podemos desarrollar una solución. Yo creo que si el gobierno subsidia el acceso a ese tipo de herramientas, nos puede ayudar a que el camino ante tu pregunta, Manuel, sea más fácil de abordar. Te la compro. Pero déjame actuar yo con la experiencia que tengo, digamos, de conversar con el gobierno. Déjame actuar como gobierno. Y decirte lo primero, que nosotros tenemos un aparato que es sumamente complicado. Por lo tanto, tiene que ser de forma simple y regular a las normativas burocráticas del Estado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos que yo te subsidie a ti como Estado lo que vas a llevar a las pymes? Y esto no es menor, porque esta es una conversación que siempre hace que nos pisemos la cola en la conversación con el Estado. Siempre nos pisamos ahí. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando habían los Profo y habían programas de Corfo, cuando había exportación de servicios y muchas de las empresas querían salir hacia afuera y tenían que certificar en la ISO 9000 y habían programas que permitían ese tipo de cosas para las pymes uno postulaba, después habían empresas que te ayudaban en la certificación. Quizá con el tema de protección de datos va a ir por ese mismo camino. Sí. O sea, ¿por qué no? Porque por un lado, como decís tú, es un tema cultural. Todo igual vamos a tener que llegar a ese estadio. Pero ¿de qué forma lo hacemos el tema? Si yo una pyme que hoy día no tiene los 10 millones de pesos, pero podría participar de un proyecto, no sé, de formación de Corfo u otra entidad que los apoye en temas de calidad, protección de datos, ciberseguridad. De hecho, protección de datos es uno de los pilares. De hecho, tenemos ciberseguridad de todos los demás. Podríamos hacer una mejor industria y pensar, por ejemplo, en llegar a otros mercados. Porque cuando uno ya, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos tratados de libre comercio y todo, para poder llegar a otros países tenéis que tener cierto nivel de certificaciones. Claro. Entonces, es un vehículo para crecer. Pero claro, para eso, primero hay que concientizar, crear la cultura y por otro lado tener instrumentos que te permiten hacerlo. Claro. Y ante la otra pregunta, lo que acaba de decir Felipe, que es algo que también usualmente refuerzo, lo primero, o sea, como que elementos sí o sí que tiene que suceder, que a mí me sorprende un poco, hay mucho desconocimiento todavía. O sea, más allá de que haya desconocimiento sobre cuándo entra en vigencia la ley o qué es la ley, hay desconocimiento de qué tengo que hacer con eso. Y listo, aquí está la ley, yo la leo, está pública. ¿Qué hago? ¿Qué significa el proceso de gestión del consentimiento? ¿Qué significa que yo tengo que responder los canales ARSO? ¿Qué significa cómo yo tengo que controlar la información? Entonces, yo creo que uno de los temas importantes es que empecemos a tener la conversación de cómo hacernos cargo, más que solamente decir aquí está el desafío. Entonces, empezar a hablar con los distintos gremios, empezar a hablar sobre todo con el mundo emprendedor, que son la masa crítica más grande de empresas del país, decirle, ¿usted entiende cómo aplicar esto? No, la respuesta es no. Ya, pero déjame tomar el guante y decirte y aprovechar de promocionar uno de los eventos que va a ser interesante dentro de la agenda de la SET, ¿Ya? que es el Networking Experience. Vengo recién saliendo justamente Mira, interesante. de ¿cómo se llama? De Territoria. ¿Ya? Lo vamos a desarrollar allá en el Nido, en Santa Rosa, en el hub metropolitano. Y es un evento que dispone justamente el escenario para poder hablar de este tema. Sin embargo, y acá es parte del desafío, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente de crear cultura. Y al tiro voy a hacer un paréntesis inmediatamente sobre ese mismo tema, pero la creación de la cultura es fácil. Porque, y esto no se da. El lenguaje llano y no de abogados. Exacto. ¿Te fijáis? Entonces, qué importante, porque, estamos ante una situación que hay que hacer un cambio cultural, pero hay que hacerlo en fácil.
Sí. Y hacerlo en fácil no es menor, porque la narrativa tiene que ser distinta. Imagínate, paréntesis que iba a justamente abrir, imagínate que esto también toca a quienes hoy día utilizan las plataformas de redes sociales para desarrollar, ¿cómo se llama?, ventas. O sea, ¿cómo hoy día utilizas un Instagram, un TikTok? ¿Okay? Va a cambiar la fisonomía y la cultura del desarrollo de esa pyme. Y si hoy día estamos ante la necesidad de atraerlos para que se formalicen, una ley hablada en difícil no va a ser tal. Entonces, el llamado es creemos las instancias, están las instancias, pero también el llamado es hablar en fácil y hacerla fácil para gente que no tiene cultura ninguna. Qué buen punto como lo plantea el tema de la formalización. Porque en los distintos estadios de crecimiento de un emprendedor, bueno, los programas que está llevando incluso la gente de impuesto interno, de formalízate y todo ese tipo de cosas, esto es parte de eso. Sí. O sea, no es solamente tener un domicilio, abrir la factura, sacar tu root, no. De hecho, empezar a como tener ya, ¿cuál es como el checklist al ser emprendedor? Y este es un punto más. Y por eso yo creo que me gusta mucho la mirada de hacerlo como en fácil, como ya, eres emprendedor, vas a vender online o vas a hacer campañas de marketing, vas a manejar bases de datos. Oye, ojo con esto, porque hoy en día están en leguleyo. Sí. O sea, sí, yo creo que eso me gusta mucho tu mensaje, porque creo que eso también va como un tirón de oreja a todos los que estamos trabajando en tecnología. No, en tecnología nos pasa siempre. Que, hablamos en nuestra jerga, el jargon. Claro, Sí. pero sobre todo también a la parte de la ley, los que han traducido la ley, que han sido como he escuchado muchos colegas hablando todos sobre la ley, pero que se ha complejizado muchísimo. O sea, lo que nosotros entendíamos ahora es distinto porque la ley es la interpretación que tuvo el Estado sobre la interpretación de la Ley General de Protección de Datos en Europa, y después va a haber otra persona que la interprete. Entonces, es súper importante que dejemos como de interpretar cosas y tengamos como una mirada común, una mirada clara de cómo vamos a implementar esto y cómo nos vamos a hacer cargo. Yo creo que esa mirada todavía no está y toca el punto que dice Modelo. Y si no lo hacemos en fácil, chuta, no creo que la podamos abordar. Tenemos cerca de 370.000 almaceneros de diversos tipos. ¿Tú cachai que eso? O sea, con suerte conocen alguna frase rimbombante que salga en alguna ley sobre tributaria. ¿Okay? No logran adquirir el conocimiento de la ley porque está hablada en difícil. Entonces, eso es vital desde mi punto de vista y desde la SET para poder entendernos mejor y hacer que esto realmente sea aplicable. Y hay otra dimensión también, que es el tema de las personas de pie. Hoy en día la obligación o lo que la ley les permite a las personas para poder interactuar con los organismos que manejan sus datos, tú le preguntas a cualquier persona y no tiene ni idea. Es cierto. O sea, usted sabe que puede aplicar derecho al olvido o que hacer opt-out. La gente dice, ¿qué es eso? No, O sea, háblame acerca de cifrado en reposo y en Claro, tránsito. ¿Qué? claro, sí, claro. O sea, me considero algo oculto y ya me dejaste plop con los dos términos que tiraste a la mesa. O sea, no. Oye, Manuel, cuenta un poco más como de este evento que está súper interesante, como qué busca, quién está invitado, qué va a suceder ahí. ¿Qué tracks va a tener? ¿Qué Claro. track? A ver, es un evento al cual están invitados porque realmente me interesa que se hable del tema, así que vamos a hacer algún espacio. Los voy a dejar conectados con la productora. Ya, perfecto. Pero en el fondo este es un evento que ya tuvo su historia anteriormente, muy antes, incluso ya en paralelo al ETM. ¿Ya? Todo el mundo conoce el ETM. Absolutamente. Sí. Pero el ETM siempre decimos lo mismo y siempre bromeamos con el Dani, ¿no es cierto? Que el ETM es como más cuico. ¿Ah? Pero partieron un asado. Sí, sí. Entonces, claro, es un evento que permite networking, ¿ah? Y que nosotros teníamos la experiencia del After Asset en el 2019, que fue el último que se desarrolló en torno, digamos, a la estación Mapocho, incluso 25.000 personas. Fue increíble, fue realmente grande.
Pero hoy día lo estamos retomando, tratando de hacer pequeños eventos todos los meses que permitan agarrar una temática, llevarla a un tema de charlas y justamente por eso me parece interesante lo que ustedes están impartiendo. Pero además tener 4 instancias de networking. La primera, networking propiamente tal, que es básicamente el que nos podamos tocar con distintas pares o impares improbables. 2, ruedas de negocio que permitan de alguna manera que quien tiene algún tipo de insumo para las grandes compañías pueda tomar contacto con ellos. 3, un tema ferial donde las empresas, los pymes, van a poder exponer sus ¿cómo se llama?, productos. Y 4, una instancia más bien de nicho para poder entender algunas temáticas como ventas o en el caso de asociatividad hoy día estamos relacionados con la WEF, que es la Women Economic Forum, que es un espacio muy femenino, de empoderamiento femenino para emprendedoras. Entonces, todo esto desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde. No tenemos fecha todavía, la vamos a dar próximamente. Hemos tenido ahí una serie de impases con la agenda de las autoridades, pero lo vamos a desarrollar, como les decía, en el Hub Metropolitano como parte de un espacio aunador de distintos mundos, ¿no es cierto? Así que invitados están, vamos a tener distintas asociaciones, va a estar la Multigremial, la CONAPYME, van a haber varias asociaciones, la G100, ETM, la WEF, ¿okay? Y todos para poder de alguna manera acrecentar esta cultura emprendedora con cosas más técnicas y más profesionales. Ojo, el desafío de este año es que tenemos que hacer escalar a muchos emprendedores que hoy día o no están formalizados y hay que formalizarlos, o están estancados y hay que subirles un poco su nivel de productividad para tener mayor empleabilidad. Claro. Hay algunos desafíos gigantescos en el mundo, desde el mundo de la tecnología, por ejemplo. Estamos hablando de los datos, pues tenemos temas de la ciberseguridad y el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial en las pymes. Hay programas que se están llevando en otros países muy, muy intensivos para poder subirlo al carro. Así es. De hecho, para aumento de productividad, sobre todo. Eso nos da para un capítulo entero. Sí. Oye, me metí en el tema del cloud. Porque ya ahora te pasáis empezáis a cachar que ya no es ChatGPT. Hoy día tenéis Cloud, Gemini, ChatGPT. Claro que ahí te metí un idioma súper complejo, así que ahí estoy... No, es un mundo ya... Qué buena. Oye, te voy a tomar la palabra. Felices de nosotros. Bueno, voy a hablar por mí, por buena tus datos. Felices de poder aportar. Imagino ahí que Chiletech por el lado también. Sí. Para estar en esa instancia y poder quizá concretar algo de ir a conversar acerca de en fácil, como tú lo dices, el tema de la implementación de protección de datos sería algo que estaría súper bueno. Crear cultura. Exactamente. Oye, vamos llegando al cierre, Manuel. La conversa se hace muy interesante seguirla manteniendo. Podríamos estar hasta mañana. Sí. Esto es agua nomás por si acaso. Sí, está desde las piscolitas. No. Oye, Manuel, si nos compartieras 2 ideas que te gustaría que se quedara la audiencia al día de hoy de lo que hemos conversado. A ver, lo primero que yo creo que es sumamente importante entender de que hoy día en el mundo digitalizado existe un concepto que se llama spam que ya no puede seguir adelante. Hay que entender de que el bombardeo, tanto a través de celulares como a través de las mismas redes sociales de información, hace que nos pongamos un poquito más de maduros, pantalones largos en el tema de resguardo de los datos. Por lo tanto, sí es un tema importante y no menor. Y segundo, que no tiene mucho que ver con el programa en sí, pero sí que tiene que ver con el mundo de la pyme. Entender de que de partida ser un emprendedor o ser pyme es una responsabilidad. Y una responsabilidad ante nuestro bolsillo, nuestra familia, pero también ante la sociedad. Por lo tanto, qué importante entenderse como empresario, empresaria, un paréntesis no menor, porque siempre me hacen la misma pregunta. No, es que yo soy un emprendedor.
Sí, pero ser emprendedor es una fase de Es ser un empresario. estadio ser empresario. De hecho. Exacto. O sea, no dejas de ser emprendedor probablemente Exacto. por la capacidad de innovación, ¿no es cierto? Pero ser emprendedor es hacer empresario. Y aquí hay una responsabilidad no menor para la sociedad. Ser empresario significa dar empleo, tributar y hacer que realmente esta sociedad sea mejor. Claro. Entonces, si hay algo que les puedo dejar, digamos, a través de este programa, es que responsabilicémonos en el crecimiento de este concepto empresarial para que Chile tenga realmente un desarrollo. Tremendo. Me Muchas gustó. gracias. Muy Felipe, bueno. ¿qué te gustaría dejar ahí como ideas finales? Bueno, del programa me quedo con la idea del tema de la creación de la cultura. Yo creo que es una responsabilidad tanto de los que manejamos estos temas en las conversaciones con las políticas públicas, pero de llevarlo al mundo fácil. Nos pasa a todos que en nuestra especialidad hablamos en técnico, pero cuando queremos comunicar a otras personas, en este caso las pymes, las obligaciones que puede venir con la ley de protección o las leyes que vienen en camino, yo creo que eso es algo que la creación de la cultura es una obligación por parte nuestra también. De todas maneras, me gustó mucho ese ejemplo, el tema de en fácil, como que me hizo mucho eco en la cabeza. Yo siento que siempre trato de explicar las cosas en fácil, pero nos queda a nosotros hoy, si lo expliqué muy fácil, esto como que te dijo, ¿qué dijiste? Claro, nuestras deformaciones Bueno, profesionales. nosotros en Gobierna tus datos tratamos de ir a sensibilizar con estos temas. Nosotros hoy día estamos muy contentos. Estuvimos aquí revisando con Felipe de obtener estas certificaciones internacionales sobre liderazgo y estrategia en protección de datos, cuyo propósito es precisamente acompañar a las empresas y a todos los roles que se hagan cargo de esto, porque puede ser un rol de gobierno de datos, puede ser el gerente de una empresa o el gerente de una pyme. Igual, de alguna manera, se tienen que hacer cargo y nosotros tenemos como ese propósito abordarlo. Estoy muy agradecido, Felipe, agradecerte por el espacio, por estar acá, de que podamos seguir haciendo esto. Manuel, muchas gracias a ti por aportar. Fue una dinámica muy distinta porque Manuel va y nos preguntaba cosas a No, nosotros. pero muy entretenido. Nos dio vuelta la pauta, así que agradecido. Y también agradecer a toda la audiencia que nos está viendo. Siempre saludar a nuestro sponsor, Lex Data Platform, como la solución de protección de datos, Latam IT Academy, nuestra solución de formación, Gobierna IA, Gobierna tu IA, son soluciones de seguridad e inteligencia artificial, Gremio Chiletech, uno de mi gremio favorito. Y claramente Asimov por el lado de Felipe Mancini. ¿Algún aviso de utilidad pública, Manuel, antes de cerrar? La última. Mira, no, nada, básicamente, ojo y atento con las redes sociales porque ahí estamos sacando información sobre lo que viene. El Networking Experience va a ser furor. Ya tenemos hoy día una cantidad de gente involucrada. La verdad es que partió como una idea y hoy día ha sido como algo, una bola de nieve. Así que Qué bueno. atento ahí a las redes sociales. Pronto estamos generando fecha y debería ser junio. ¿Ya? Y de ahí en adelante no paramos porque va a ser una cada mes. Todo el éxito. Bueno, todo el éxito Sí. y muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo capítulo de Data Break. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao.